¿Ya estoy grabando? Bueno, voy a poner mi audio. ¿Listos? Muy buenos días, vamos a dar inicio con el grupo 1, en lo que se siguen agregando más compañeros. Vamos a iniciar. Mis compañeros van a estar grabando el día de hoy el video para después compartírselos y lo puedan también compartir con sus compañeros. Bueno, pues el día de hoy la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y una servidora, la maestra Verónica del Carmen Emarrey Seferino, enlace de género de esta subsecretaría y coordinadora del programa de estímulos a estudiantes destacados, pues les damos una cordial bienvenida a los trabajos del día de hoy, que es el foro sobre seres humanos diversos en un contexto general, organizado en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Dirección de Vinculación Institucional. Para dar inicio, vamos a recibir el día de hoy un mensaje de la maestra Maritza, que pues le hubiera gustado estar el día de hoy. Les agradece, ahora sí, el interés de estar el día de hoy con nosotros, de continuar informándose, preparándose, para que nuestra labor como funcionarios públicos y también como seres humanos, pues mejore cada día, todo encaminado hacia una igualdad sustantiva y sobre todo sin discriminación por motivo de género. ¿Sí? Sean todos bienvenidos el día de hoy. En esta ocasión se verá el tema análisis del informe de violencia extrema y principales violencias por diversidad contra las niñas, niños y adolescentes en contextos educativos. Para ello, doy la bienvenida al psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, enlace para atender temas de diversidad sexual de la Secretaría de Seguridad Pública. Bienvenido el día de hoy. Gracias, maestra. ¿Ya podemos iniciar o todavía vamos a esperar un protocolo? Sí, también doy la bienvenida a la licenciada Silvia Susana Jacome García, quien es la encargada del programa de integración y desarrollo social de personas LGBTIQ del DIF municipal. Sea usted también bienvenida al día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, pues muy contenta de estar aquí con ustedes para hablar de estos temas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También le doy la bienvenida a la licenciada Glenny Hernández Martínez, que es la vocal del Registro Federal de Electores del INE, de la Junta Distrital 20 con sede en Coatzacoalcos. Sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, maestra. Un gusto estar el día de hoy con ustedes, por supuesto, y con toda la actitud para poder abordar estos temas con ustedes. Mucho gusto. Un gusto tenerla. Pues para iniciar el día de hoy, a mí me gustaría iniciar justamente con usted, licenciada Glenny, que nos tiene alguna información especial del INE, y ya de ahí, después de ella, daríamos paso ya al psicólogo, que es quien nos va a ayudar hoy como moderador nuevamente del foro. Entonces le doy la palabra, licenciada Glenny, para que nos informe, bueno, qué hay de nuevo ahorita con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, maestra. Pues nuevamente bienvenidas a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. Agradezco la invitación y el espacio a nombre del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz. Y bueno, como bien lo decía la maestra, estoy aquí para platicar con ustedes. El punto de partida de nuestra democracia, que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, primero que nada, se basa en el reconocimiento de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, por supuesto sin distinción alguna y en condiciones de igualdad. Esto nos permite una participación efectiva en la vida pública a través del sufragio.
a través del voto que les permita o que nos permita elegir a nuestros gobernantes y decidir cuál va a ser la conformación de la representación política, tanto nacional como local, porque tenemos elecciones de carácter nacional y también de carácter local que trabajamos en conjunto con los organismos públicos locales de los estados. El ejercicio del voto es un derecho político electoral, pero recordemos que también es una obligación ciudadana. Como ciudadanos estamos obligados a ser partícipes de esta democracia. Pero en sí, las diversidades sexuales, en especial las relacionadas con la identidad de género, las orientaciones sexuales, las expresiones de género, así como la apariencia física de las personas, no debe significar ningún impedimento para el acceso a este ejercicio del voto, ¿sí? En este sentido, todas las personas de facto deben tener igualdad de derechos e igualdad de libertades. Me estoy refiriendo a las personas del colectivo LGBTI, como lo son lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersex, tienen los mismos derechos a votar y también a ser votados. Y su participación política pues debe estar garantizada, puesto que es uno de los principales medios con los que ellos cuentan como parte integrante de esta ciudadanía. Y por ello el INE le corresponde y se compromete a escuchar, a exigir sus derechos y sobre todo a expresar su voluntad. Por eso le corresponde al Instituto Nacional Electoral salvaguardar este ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales, pero también lo que estamos haciendo el día de hoy, promover el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía, reconociendo, por supuesto, que aún existen prejuicios sociales, políticos, inclusive, que pueden permar en la sociedad y en los poderes políticos, y pues los cuales, por supuesto, pueden generar prácticas discriminatorias de manera directa o de manera indirecta en este grupo de población. Sin embargo, la autoridad electoral pues ha avanzado de manera decidida, de manera progresiva, en la adopción de medidas que aseguren que el voto es libre, que es secreto en toda la ciudadanía. Por ello, en diciembre del año 2017, el Instituto Nacional Electoral aprobó el protocolo para las personas trans, el protocolo en el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y, por supuesto, sin discriminación alguna en la participación y los mecanismos de participación ciudadana. Los contenidos de este protocolo tienen medidas de inclusión, por supuesto, que se proponen y se basan en la normativa electoral vigente y, por supuesto, en los derechos humanos. Para el INE es fundamental incluir la voz y las perspectivas de los grupos históricamente excluidos o discriminados, me atrevería yo a decir, como actores clave en todo el ciclo de vida de los proyectos que están dirigidos a ellos, ¿no? Desde su diseño, su implementación, inclusive la evaluación de resultados. Es por eso que el protocolo trans que el INE desde el año 2017 tiene en acción, empieza en los módulos de atención ciudadana. ¿Por qué? Porque las personas debemos y las tratamos en igualdad de condiciones, desde los grupos vulnerables, como personas con discapacidad, hasta personas de los grupos vulnerables trans. Para ello, el INE implementa diversas actividades en el trato hacia ellos. Uno de ellos, y en pro de que estas personas no se sientan discriminadas cuando ingresan a nuestros módulos de atención ciudadana, es que el personal está obligado a llamarse o a referirse de ellos a través de sus apellidos. Esto lo que incide es que la ciudadanía que nos acompaña en los módulos de atención ciudadana evite comentarios que puedan hacer sentir mal al género, a las personas de estos grupos. Asimismo, también este protocolo implementa que podemos hacer el trámite de la credencial para votar sin importar su apariencia física. ¿A qué me refiero? Que pueden tramitar ya su credencial con la apariencia física que tengan en ese momento, sin importar que sus datos
como nombre o sexo no correspondan a los datos de su credencial para votar. ¿Qué buscamos con ello? Primero que nada, como decía, pues por de facto todos debemos gozar con un medio de identificación y actualmente la credencial para votar se ha vuelto un medio de identificación el más solicitado en todas las instituciones. Su origen es un derecho para votar. Sin embargo, bueno, todas las instituciones públicas y privadas han solicitado la credencial para votar como el medio de identificación oficial que ellos aceptan para cualquier tipo de trámite administrativo. Es por ello que actualmente las personas de este grupo pueden realizar ya su trámite y podemos emitirle una credencial para votar, aunque su apariencia física no corresponda con los datos de su credencial. Esto provocará que el día de la elección, cuando estas personas acudan a las casillas electorales a ejercer ese derecho al voto, a poder emitir su voto libre y secreto, pues tengan un documento que corresponda con su apariencia física. Recordarán que anteriormente estos grupos, cuando acudían a nuestros módulos de atención, se les solicitaba que se retiraran los aretes o que se quitaran el maquillaje con el que contaban. Actualmente esto no es así. El Instituto Nacional Electoral puede tramitar credencial para votar, aún con esta diferencia de apariencia física. Pues ese es mi comentario, maestra. Estoy abierta a cualquier comentario. Yo sé que este es un foro con temas diversos y por supuesto les voy a estar acompañando aquí, si me lo permiten. Muchísimas gracias, licenciada Glenny. Si gustan, pues vamos a dar paso al psicólogo. Y al final, todas las dudas que tengan, ya sea dirigido a cualquiera de los compañeros que nos acompañan el día de hoy, vayan pensando qué les quieren preguntar. Es un tema interesante, justamente lo de las credenciales, lo de la identificación, que como bien dice es un derecho y es algo muy importante. Entonces, vayan pensando todas las dudas. Yo sé que a veces uno piensa por uno, ¿no? De que a lo mejor dice, yo no tengo la necesidad de hacerlo ahorita, pero tenemos familiares, tenemos amigos, vivimos en una sociedad, ¿no? Donde alguien pueda necesitar toda esa información y es muy importante. Entonces, compañeras y compañeros, vayan pensando qué gustan preguntar, mientras damos paso al psicólogo que nos acompaña el día de hoy como moderador ahorita precisamente y nos va a dar también su punto de vista el día de hoy. Adelante, psicólogo. Sí. Hola, pues muy buenos días a todos, a todas. Pues nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública agradece como siempre a la Secretaría de Educación pues estos trabajos en coordinación que tienen un antecedente importante. También, bueno, pues a nombre del ingeniero Eleazar Guerrero Barrera, pues un saludo. Un gusto coincidir nuevamente con usted, maestra Lemarroy. Agradezco a la maestra Minoa, que ahí es quien nos auxilia técnicamente siempre. Y un gusto coincidir con Glenny por parte del INE. Un enorme gusto encontrarte aquí, Glenny. Y también agradecer, me voy a permitir presentar a la maestra Silvia Susana Jacome, que bueno, qué decir, admirada y muy querida la maestra. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, campus de la Ciudad de México, y maestra en Educación Sexual por el Centro Integral en Sexualidad y Educación Sexual de Jalapa. Es autora de la novela Piel que no miente, Mayela, una mujer trans. Es también guionista y directora del cortometraje Adiós Hombre, Adiós, merecedor del premio primer lugar en categoría animación en el tercer festival del cortometraje El Cine a las Calles. Es autora también del cuento Citlali tiene tres abuelas, editado por el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, CONAPRED,
en donde se explican las identidades de género no convencionales a un público infantil. Actualmente forma parte del Comité de Ética de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMS. Conduce el programa de radio a través del Arcoíris, que se transmite cada semana por Radio Universidad Veracruzana, y es actualmente responsable del programa Integración y Desarrollo Social de Personas LGBT en el Sistema Municipal del DIF de Jalapa. Ella es quien hoy hará la reflexión sobre el contexto y las formas de las violencias que viven las personas que pertenecen al colectivo LGBT, y ella es quien nos estará hoy compartiendo sus conocimientos. Maestra, adelante y bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, pues muy contenta de estar aquí. Agradezco a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto, y pues vamos a entrar en materia con este tema que efectivamente, como pues bien ya se mencionaba, pues tiene muchas aristas y tiene muchos ángulos desde donde abordarlo, y hoy lo vamos a hacer desde las violencias que estas personas, por el hecho de ser gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero o intersexuales, vivimos, porque yo me incluyo en la diversidad, en diferentes ámbitos, y específicamente pues en el ámbito educativo, como lo vamos a platicar en esta ocasión. Y me voy a permitir compartir una presentación. Espero que se pueda ver. ¿Sí se alcanza, sí se ve bien? Sí, maestro. Perfecto, bueno, pues como ahí dice, violencias contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar y social, una tarea sin resolver. Por eso no me daba la presentación. Pues para ir empezando a entrar en materia, me gustaría compartir algunos datos para entender la gravedad de estas violencias que se viven actualmente, pues no solamente en Veracruz, sino en todo el país, y yo diría en buena parte del mundo, grandes sectores de la población que vivimos estas violencias. Hasta el pasado 17 de octubre hubo una rueda de prensa muy recientemente aquí en Jalapa, y el estado de Veracruz ocupaba el primer lugar nacional. Este dato es lamentable: el primer lugar nacional en crímenes de odio por homo, lesbo, bi, transfobia, con un total de 23 homicidios en poco menos de 10 meses de lo que va del año, ¿no? Ayer también tuve oportunidad de estar en una conferencia que nos vinieron a dar, bueno, vía virtual desde la Ciudad de México, y pues sí, efectivamente Veracruz ocupa este nada honroso primer lugar, pero por mucho, desgraciadamente, por el tema de crímenes de odio contra la población LGBTI. Y a nivel nacional también hay datos, también ocupamos un lamentable segundo lugar después de Brasil en este tipo de crímenes. En una reunión, la diputada Lorena Villavicencio Ayala, de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que 7 de cada 10 personas de la comunidad son discriminadas, y 75%, 3 de cada 4, recibe algún tipo de agresiones en el ámbito laboral, ¿no? Tan solo en un sexenio, en la pasada administración, al menos 473 personas LGBTI fueron asesinadas en México por motivos relacionados con su orientación sexual o su identidad o expresión de género. Esta cifra significa que en promedio al menos 79 personas son asesinadas al año en nuestro país, lo que equivale a 6.5 homicidios por mes. Y como nos señalaba ayer esta persona, el licenciado Brito, Alejandro Brito, esta cifra pues es inferior a la real, porque son datos que se obtienen de medios de comunicación. No hay cifras oficiales que realmente nos permitan conocer en su profundidad esta problemática, pero pues es una labor que se ha hecho a través de noticias que aparecen en los medios de comunicación, y como bien sabemos, pues no todos estos crímenes son publicados. Entonces, lo que nos decía, las cifras que se nos brindan, pues habría que multiplicar por lo menos por 2 para tener una idea más clara de lo que significa esta problemática tan seria.
Ahora, si bien es cierto que cuando hablamos de crímenes de odio y cuando hablamos de asesinatos por homofobia, lesbofobia, transfobia, ocurren con personas mayores de edad, pues lo cierto es que niñas, niños y adolescentes no están a salvo de sufrir todo tipo de violencias y, bueno, principalmente en dos ámbitos, ¿no? Que son donde pasan la mayor parte del tiempo. El ámbito familiar, en sus casas, y en el ámbito escolar. Y uno de los más frecuentes y de los más reconocidos, de los más visibles, es lo que conocemos como bullying por homofobia, que, pues bueno, esto del término bullying es más o menos reciente, pero la práctica pues tiene muchísimos años. Yo me acuerdo desde que yo estaba en la escuela, pues ya había este tipo de acoso, de violencias, de agresiones, de burlas contra personas que, pues, pudieran ser homosexuales o al menos parecer, ¿no? Porque eso es también un tema muy interesante. Se habla de bullying por homofobia, pero por ejemplo en primaria, pues es muy raro que un niño de primero, segundo, tercer año de primaria ya haya descubierto su orientación sexual. La orientación sexual por lo regular se descubre en la adolescencia. Sin embargo, este tipo de violencias, este bullying, no solamente es contra personas homosexuales, sino contra personas que no se expresan de acuerdo a los mandatos de género socialmente aceptados. Es decir, principalmente a hombres, a niños, que no se expresan con esta masculinidad hegemónica que supuestamente deberían tener, ¿no? Entonces, un niño, pues, tierno, que se junta con las niñas, que a lo mejor, pues, tiene facciones delicadas o movimientos delicados, pues es suficiente para que sea víctima de este tipo de burlas. Hay un documento que publicó la UNESCO que se llama El bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos. Esto fue en 2018 y define el bullying como un anglicismo cuya utilización es cada vez más habitual en español. El concepto se refiere a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo, ¿sí? Y el bullying por homofobia o transfobia es el que se dirige a personas por su orientación sexual y o su identidad de género, como decíamos hace rato, ya sea percibida o real. Y con los términos bullying homofóbicos se refieren a esos comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se expone o queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y agresiones por parte de sus iguales o de una o varias personas que están en su entorno más próximo en una relación desigual de poder, donde los agresores o bullies, como se les dice en inglés, se valen de la homofobia, el sexismo y estos supuestos valores asociados al heterosexismo, a esta heterosexualidad hegemónica, ¿no? La víctima será descalificada y deshumanizada y en general no podrá salir por sí sola de esta situación en la que se incluye tanto a jóvenes gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, sino también a cualquier persona que sea percibida o representada fuera de los patrones de género más normativos. Como decíamos, ¿no? Por eso puse esta imagen. Basta, por ejemplo, con que un niño que a lo mejor le gusta el ballet, ¿no? No necesariamente es homosexual, ni por supuesto transexual por ese hecho, pero basta ese tipo de actividades para ser objeto del bullying. Ahora, esta modalidad, porque bueno, sabemos, y quienes están en el ámbito escolar lo saben perfectamente, que el bullying pues tiene diferentes rostros. Puede haber bullying contra pues los niños con sobrepeso, con los niños con rasgos indígenas, con lentes. Hay muchísimos elementos que son suficientes para que este niño, esta niña sea víctima del acoso escolar. Sin embargo, cuando el tema es por homofobia, es mucho más grave. Hay estudios también que nos dicen que la modalidad más frecuente es por sobrepeso. O sea, los niños, las niñas que sufren más bullying son las niñas y niños con sobrepeso. Pero es mucho más grave el bullying por homofobia. ¿Por qué? Porque pensemos un niño, una niña con sobrepeso
un niño o una niña con rasgos indígenas, pues si sufre esta violencia en el ámbito escolar, perfectamente puede ir a su casa con su familia y va a recibir contención, va a recibir apoyo. ¿Por qué? Porque es muy probable que su familia, que su papá, su mamá, pues también tengan sobrepeso, también tengan rasgos indígenas, también usen lentes, y entonces la van a entender, lo van a entender perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando el bullying es por homofobia? Como decíamos, por una situación de homosexualidad percibida o real. Si el niño llega con su papá a decirle, es que en la escuela me están molestando, me dicen maricón porque me junto con las niñas o por lo que sea, pues la reacción del papá generalmente va a ser violenta también, porque también en el ámbito familiar se repiten estas violencias. Entonces, es una agresión que el niño, la niña tiene que recibir en silencio, tiene que aguantarse, y esto le genera pues mucho mayor daño, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el bullying? Bueno, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Por un lado, invisibiliza a la persona, ¿no? Más bien, lo que se invisibiliza es la agresión, puesto que la diversidad sexual es casi invisible, son temas de los que poco se habla, cada vez más afortunadamente, pero pues todavía hay muchas escuelas en donde pues no quieren hablar del tema, no quieren, me ha tocado ir a escuelas a ofrecer este tipo de charlas y me dicen, no, aquí no hay bullying por homofobia, aquí no tenemos niños gays, o sea, no hay nada de eso. Se invisibiliza, ¿por qué? Porque es una realidad que no queremos ver. Y entonces también esta violencia pues pasa inadvertida, no pareciera que tampoco existe. Ahora, es una violencia estructural porque la sociedad está organizada de tal manera que la sexualidad hegemónica es heterosexual. Entonces, todo aquello que se aparta de esa norma, pues es condenable y los mecanismos sociales, estructurales, están hechos para perpetuar este tipo de violencia. Contagio del estigma. Ocurre también que si un niño con esta percepción de que es gay o afeminado es violentado, pues aquellos compañeros que se acercan a él, pues corren el riesgo de también sufrir la misma suerte, ¿no? Decir, bueno, si se está juntando con el mariconcito, pues a lo mejor también le gusta, a lo mejor también es maricón. Entonces, esto pues genera un aislamiento de la persona que está siendo violentada. Continuo de la exclusión, como decíamos hace rato, esto se extiende a todos los ámbitos de la vida, no solamente en las aulas, ¿no? Ayer decía Alejandro Brito, con mucha razón, cómo este grito homofóbico en los estadios del puto que le gritan a los porteros rivales y que incluso la Federación Mexicana de Fútbol minimizó, que decía, no, pues es una costumbre muy mexicana, es un juego. Pues no es ningún juego, porque pues imaginemos a un niño, un adolescente gay que acude al estadio, pues eso también ahí se va a seguir perpetuando ese tipo de agresiones y de violencias. Otro rasgo distintivo es el desempoderamiento. Por las mismas circunstancias, el aislamiento, la invisibilidad, la exclusión, las personas agredidas, aunque se dan cuenta de lo injusto que es esta agresión, pues se paralizan ante cualquier acto de defensa porque pues tienen miedo de que haya represalias, ¿no? Tienen miedo de incluso denunciar con las autoridades escolares porque pues van a decir que encima de todo es un soplón y pues las consecuencias pueden ser peores todavía. Propagación de la injuria, porque el insulto por la orientación sexual se cierne, se padece por la persona, pues como una forma de censura, en donde no puedo ni siquiera expresarme, y si a lo mejor me caían muy bien mis amiguitas y me gustaba jugar con ellas, pues tengo que renunciar a ello para no ser víctima de esta violencia. Ahora, lo que dice este documento de la UNESCO aporta cifras interesantes. Dice que los efectos de este tipo de bullying es en un 17% el cambio de escuela, ¿no? Niños y niñas que dicen, no, yo ya no quiero ir a esta escuela, mejor quiero ir a otra,
y en ocasiones, bueno, cuando hay apoyo de la familia, logran cambiar de escuela. Deserción escolar, también un 17%, en donde no solamente es un cambio de escuela, simplemente es dejo de estudiar, me dedico a otras cosas, pero ya no quiero ir a la escuela. Dificultad para atender en clases, un 66%, 2 de cada 3. Evitar áreas del centro educativo, 75%, ¿no? O sea, ya sé que no puedo ir a las canchas porque ahí me van a molestar, o a tales lugares. Bajas calificaciones, 33%, 1 de cada 3. En México también se hizo una encuesta. Les voy a pedir un momentito porque me trajeron un documento, no tardo, voy a recibirlo. Bueno, y en lo que la maestra se integra a hacer un comercial que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Vinculación Institucional, tenemos pláticas y charlas precisamente para atender el tema del bullying dentro de las escuelas con una perspectiva inclusiva, teniendo en consideración, bueno, aunado a esto que ha estado documentando la maestra Silvia, que el bullying se presenta por diferentes situaciones, ¿no? Se puede presentar a un niño que su familia de pronto vive con VIH, se puede presentar a un niño migrante, se puede presentar a un niño en un contexto indígena o a un niño, por mencionar algunas condiciones, que tiene una identidad o una expresión de género, pues no parecida a sus compañeros, y esta diferencia, pues es precisamente quien lo coloca, no por la condición, sino a él en una situación de violencia. Entonces, ese era el comercial que hacía maestra Silvia, que la Secretaría tiene pláticas de prevención del bullying y del acoso escolar, y ahí con la maestra Minoa y la maestra Verónica nos hacen la invitación y les compartimos. Adelante, maestra. Sí, mil perdones, pero sí era un documento que estaba esperando desde ayer. Decíamos que se hizo en México una encuesta sobre el bullying homofóbico que se publicó en 2012 por la Young Coalition and Coaches México, y pues ofreció los siguientes resultados. En primer lugar, el 67% de niños, niñas y adolescentes que se asumen como gays, lesbianas o trans afirmó ser víctima de bullying por homofobia. Las principales víctimas, en el caso de gays, un 74%, lesbianas un 50% y trans un 66%. El nivel escolar donde se reportó mayor bullying fue pues en secundaria, como se ve en esta gráfica, secundaria, después en primaria, en preparatoria, y ya en la universidad, pues menos. Conforme se va avanzando en los niveles escolares, bueno, no necesariamente, porque primaria es menos que secundaria, pero pues después de la secundaria sí va reduciéndose en prepa y en la universidad. En el tipo de escuela, pues privadas, pues prácticamente es la misma cantidad, ¿no? Hay un porcentaje un poquito mayor en las públicas. El tipo de bullying, insultos o burlas en primer lugar, señalamiento y exhibición después, posteriormente discriminación, golpes y amenazas y extorsión. Pero fíjense, insultos o burlas, pues prácticamente casi un 90% de los casos. ¿A qué se cree que se deba? Bueno, pues dicen las personas que contestaron la encuesta, asumían que yo era LGBTIQ por actividades deportivas y culturales, por mi grupo de amistades, porque yo era abiertamente de la diversidad. Es menor, es una cifra inferior, pero también hubo alumnas que declararon su identidad de género, su orientación sexual, y recibieron este tipo de burlas. Porque era un niño afeminado, una niña masculina, pues también fue una causa de bullying, y otras, pues un porcentaje menor.
Esto es interesante, la reacción de profesores, profesoras y autoridades escolares. El 48%, prácticamente la mitad, no hicieron nada, les parecía algo normal. Un 24% no se percataban del bullying o hacían como que no se percataban, porque también eso puede pasar, ¿no? Dicen, no, yo no me quiero meter, mejor hago como que no veo y no digo nada. Solamente un 14% llamaban la agresión a los agresores. Un 11% no solamente no hacían nada, sino que eran cómplices. O sea, en muchísimos casos también los mismos profesores pues se burlan de estos niños, de estas niñas, o solapan a los agresores. Y solamente en el 3% de los casos se castigaba a los agresores. Entonces, pues imagínense, ¿no? De hecho, a mí me tocó me tocó dar una capacitación hace ya algunos años en el tema de niñez trans, y un profesor de educación física me decía, oiga maestra, pero entonces es que yo tengo un niño, hasta le costaba un poco de trabajo decir la palabra, pero dice, bueno, es como, ¿cómo decirlo? Pues afeminado, entonces no sé cómo corregirlo, me preguntaba él, y yo le dije, bueno, pero ¿por qué tendría que corregirlo, no? Y él pues tampoco encontró una respuesta, o sea, yo estoy segura que en ese momento los argumentos que tenía pues no cabían por el contexto de la capacitación que estábamos dando, y al final lo único que dijo fue, pues es que, pues para que no lo molesten sus compañeros, ¿no? Pero fíjense, o sea, yo obviamente le dije, es que pues no tendríamos que corregirle nada, más bien tendríamos que hablar con los compañeros para generar el clima de respeto, ¿no? Pero fíjense cómo en esa pregunta, además qué bueno que hizo la pregunta, porque pues claro que eso ayuda muchísimo a que pues se puedan ir generando cambios. Pero a lo que voy es que esto indica que el mismo maestro consideraba un error de este niño esa expresión desde lo que él consideraba afeminado, ¿no? O sea, y no es una crítica personalmente a ese profesor, sino que es cómo hemos ido creciendo en esta sociedad pensando que los hombres tienen que ser masculinos y las mujeres tienen que ser femeninas, con todo lo subjetivo que implica el ser femenino o masculino. Pero como muchos profesores, pues finalmente somos parte de esta misma sociedad, en donde vivimos con esta idea tan arraigada de que la masculinidad tiene que ser de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece lógico, lamentable por supuesto, pero lógico, que prácticamente la mitad de las y los maestros no hicieran nada ante este tipo de agresiones. Y una cuarta parte, un 24%, pues simplemente cerraran los ojos a esta realidad. En cuanto al apoyo familiar, pues igual, el 85% no sabían, es lo que yo les decía. Un niño, una niña, sobre todo un niño, porque como que es todavía peor, ¿no? A lo mejor una niña considerada, y lo voy a decir con esta palabra despectiva, machorra, ¿no? Una niña machorra, pues no es tan socialmente tan castigada como un niño afeminado, ¿no? Entonces, en el ámbito familiar, pues el 85% no sabía nada porque, claro, los niños que sufrían este tipo de agresiones, pues no iban a ir a su casa a decir, oye, me están molestando porque dicen que soy maricón, ¿no? Entonces, pues es entendible también. Un 7% sí lo sabían, pero no hicieron nada, o sea, pues tampoco, o sea, igual que esos maestros que cierran los ojos, pues sí, pobrecito, pero pues hasta ahí. Y solamente un 6% de estas familias hablaron con las autoridades. Entonces, pues claro que la indefensión de estas criaturas es muy alta. Las consecuencias, bueno, son semejantes a las que veíamos en la encuesta de la UNESCO. Pues la mayor es la depresión, pues claro, cualquier niño, niña, adolescente con este tipo de violencias, pues va a sentirse deprimido, deprimida. Después, no querer ir a la escuela, pensamientos suicidas, lo cual también es muy grave porque, bueno, obviamente la encuesta se hizo con personas de la diversidad, pues obviamente vivas, ¿no?
pero pues quienes se han quitado la vida, porque desgraciadamente ha habido personas que se han quitado la vida por esta razón. Hay por ahí información que ha aparecido de repente, pues es muy lamentable, ¿no? De cómo pues llega un momento en el que ya no pueden más, ya no soportan, ya no saben qué hacer y pues se quitan la vida, ¿no? Y claro, antes de llegar al suicidio, pues empieza un pensamiento suicida y pues más de un 25% tiene esa reacción, ¿no? Pensar en quitarse la vida. Bajo rendimiento escolar, también lo veíamos, y cambio de escuela. ¿Qué se hizo para sobrellevar la experiencia? Bueno, pues una buena parte dijo, bueno, acepté mi orientación sexual, mi identidad de género. Otra parte dijo, pues decidí salir del closet, que también es una decisión valiente, importante, pero pues difícil porque en ocasiones pues genera también consecuencias. Una parte muy pequeña tomar represalias de manera personal y otra parte también, lo que decíamos, pues cambiar de escuela. Entonces, es un problema que, como les digo, el bullying es una derivación, una expresión de estas violencias, pero pues no es la única, ¿no? Y también podemos decir, bueno, es que los niños, los adolescentes, pues están en una edad en la que pues la violencia y todo, sí, claro, pero no solamente los compañeros son quienes violentan a estos niños, niñas y adolescentes. El propio sistema educativo, y no solamente, como decíamos, los profesores y profesoras, o algunos profesores y profesoras, sino el sistema educativo. Y para esto quiero platicar un poco el caso de Patricia, es una adolescente trans, hemos cambiado el nombre para respetar su confidencialidad, pero es una niña trans que desde los 6 años habló del tema con su mamá y que pues su mamá la apoyó completamente. Incluso ya para el 6º año de primaria pudo asistir a la escuela pues como la mujer o como la niña que en ese entonces era, ¿no? Ya con el uniforme de las niñas. ¿Por qué? Porque el director de esa escuela pues era sensible, la mamá habló con él y pues le permitió acudir a la escuela y nadie sabía nada, pues era una niña más, ¿no? Incluso a la hora de pasar lista, pues la llamaban como Patricia, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, cuando pasa a la secundaria, no hubo una sola secundaria en Jalapa, una secundaria pública, en donde la aceptaran como mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque en su acta de nacimiento decía que pues no era Patricia, sino era Juan. Entonces, no señora, pues si aquí dice que se llama Juan González, tiene que venir con el cabello corto, con el uniforme de los niños, entrar al baño de los niños, y a la hora de pasar lista, pues le hablaremos, lo llamaremos como Juan. Obviamente ni Patricia ni su mamá quisieron eso, y pues lo que sucedió es que Patricia tuvo que estudiar la secundaria abierta, ¿no? O sea, con todo lo que implica, ya digo, sabemos, ¿no? Ahora por la contingencia, las dificultades de la educación a distancia, pero cuando pues en condiciones regulares, donde sabemos que la interacción con las compañeras, los compañeros es tan importante, sobre todo a esa edad en la secundaria, pues no, Patricia tuvo que quedarse en su casa estudiando con sus libros, ¿no? Entonces, pues esto es lamentable, de verdad. ¿Y por qué? Porque no hay una política pública que permita a niñas, niños y adolescentes trans acudir a la escuela de acuerdo al género con el que se identifican. Ya nos lo decía hace rato la funcionaria del INE que nos compartía cómo el INE sí tiene un protocolo para que las personas trans puedan acudir a votar, puedan contar con una credencial de elector en donde su imagen aparezca acorde con su identidad de género y no necesariamente en concordancia con el nombre y el género que aparece en el acta de nacimiento. Bueno, pues el INE tiene ese protocolo. Desgraciadamente, la Secretaría de Educación Pública no tiene un protocolo semejante. Entonces, pues esto provoca daños serios, ¿no? Como el que le ocurrió a Patricia, o deserción escolar, que también, o sea, hay quien dice, bueno, pues entonces yo no voy a la escuela y pues me meto a trabajar de lo que sea,
y bueno, pues se trunca este desarrollo. Entonces, hay tres escenarios posibles, ¿no? Uno, que sería el mejor, en donde el niño, niña o adolescente se expresa en la escuela y es reconocido o reconocida desde el género asignado al nacer, como lo que hizo Patricia en el 6º año de primaria, ¿no? Ese sería el escenario más adecuado. El segundo es, se expresa en la escuela desde el género autopercibido, pero no cuenta con el reconocimiento social, ¿no? A ver, no, aquí me hice bolas. Primero, perdón. El primero es, se expresa desde el género asignado al nacer, no desde el género percibido, sino desde el género asignado al nacer. O sea, como Patricia nació con pene, le pusieron Juan, pensaron que era un niño, entonces, pues, tiene que comportarse como niño y, pues, tiene que ir a la escuela como niño. Eso, pues, es, por supuesto, muy, muy lamentable, ¿no? Porque, pues, va a estar muy, muy inconforme con esa situación. La segunda se expresa con el género autopercibido, pero no cuenta con el reconocimiento social, o sea, esta persona va a estar sometida constantemente a burlas y a rechazos, le van a estar hablando en el otro género, y va a ser problemático. Y en el tercero, ahí sí lo que decíamos, se expresa desde el género autopercibido y cuenta con el reconocimiento social, ¿no? Entonces, pues es a lo que tendríamos que llegar, a este tercer escenario, en donde, pues sí, efectivamente, la persona estaría expresándose desde su propia identidad, ¿no? Entonces, aquí hay algunos otros datos también que es importante que tomemos en cuenta, que registró CONAPRED en 2018, y que mencionan que mientras el 27% de las lesbianas y gays descubrieron su condición durante la infancia, en el caso de personas trans el porcentaje asciende al 39.2%. ¿Esto qué quiere decir? Que la identidad de género se descubre antes de la orientación sexual, o sea, que lo que conocemos como transgénero o transexualidad es muy posible que esté presente desde la primaria, porque un niño de 6 años, una niña de 6 años, ya tiene clara su identidad de género, aunque no coincida con el género asignado al nacer, ¿no? A diferencia de la orientación sexual, de ser gay o lesbiana, que eso pues se descubre más adelante. Entonces, por eso es que sí hay que pues tomar en cuenta estos aspectos. En esta misma encuesta de CONAPRED, en donde se les preguntó dónde habían recibido las mayores violencias, bueno, pues el 87.8% dijo que fue en la escuela, en contraste con un 80.8% en el vecindario y un 69.3% en la familia. Entonces, es en el ámbito escolar donde se recibe la mayor cantidad de violencias por orientación sexual o identidades de género no convencionales, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde les iba a comentar, ¿no? Cómo, aun cuando sin ser gays, lesbianas o trans, el solo hecho de no ajustarse a los mandatos de género, pues ya genera estas reacciones, ¿no? Lo que les platicaba de este profesor de educación física, que se refería a cómo corregir a un niño afeminado, ¿no? Entonces, no solamente es mi orientación sexual, sino mi expresión de género, cómo me expreso desde esa masculinidad, ¿no? En el caso de los niños varones, que pues en esta sociedad pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Pues ya sabemos de no llorar, no expresar emociones, ser violento, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, como decíamos, como la misma estructura escolar, pues favorece estas violencias, porque pues amparar en el reglamento, ¿no? O sea, y aquí, bueno, voy a platicar un caso que me tocó muy de cerca. Yo tengo un hijo varón, bueno, tengo 2 hijas y un hijo varón.
y a mi hijo en prepa le gustaba usar el cabello largo, y en la escuela pues le dijeron, no tienes que traer el cabello corto, y fuimos a hablar, mi pareja y yo fuimos a hablar a la escuela con los directores, y pues nos salieron con que el reglamento, claro, en ese entonces yo no estaba tan involucrada en estos temas, entonces pues no tuvimos más que pues resignarnos a que pues así estaba en el reglamento, pero como la situación es tal que desde los propios reglamentos se busca esta masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, el niño tiene que venir con el cabello corto. Además, los argumentos que nos daban eran verdaderamente absurdos, porque decíamos, bueno, pero ¿por qué tiene que traer el cabello corto? Dice, no, es que es por higiene. Nos decían, es que es por higiene. Ah, y las niñas sí pueden llevar el cabello largo, y a las niñas no se les ensucia el cabello largo. O sea, así de absurdo, ¿no? O sea, si es por higiene, bueno, con que lleve el cabello limpio. O sea, si el reglamento dice tienen que venir con el cabello limpio, lo entiendo perfectamente, pero con el cabello corto, entonces lo único que están haciendo es agudizar estos mandatos de género e impedir cualquier manifestación contraria a esta masculinidad hegemónica, ¿no? También no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, cuando en la Ciudad de México se emitió un reglamento para que las niñas pudieran llevar pantalones si así lo deseaban. Alguien le preguntó a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que si también los niños podrían llevar falda. Y ella, pues, para ser congruente, dijo, pues sí, también, ¿no? O sea, el tema de los pantalones en las niñas era por el frío y todo. Pero, pues, ante la pregunta dijo, claro, pues, no podemos limitar, ¿no? A estos estereotipos. Bueno, pues se armó un escándalo que cómo los niños iban a llevar falda a las escuelas. O sea, tenemos tan arraigados estos mandatos de género que nos cuesta mucho trabajo. Entonces, eso claro que pues favorece todo tipo de violencias a hombres y mujeres, pero como decíamos hace rato, sobre todo hombres, que no se apegan a estas normas de género tan rígidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas niñas, niños y adolescentes trans? Que, pues, como cualquier persona, cualquier niña quiere ponerse una falda y traer el cabello largo y moñitos en la cabeza, pues una niña trans también. Ah, pero como en su acta de nacimiento dice que se llama Juan, pues ya no se le permite, ¿no? Entonces, actualmente esa circunstancia pues está a expensas de que el director o la directora pues sean sensibles y digan, está bien, ¿no? Como ocurrió con Patricia en 6º año, sí, está bien, vamos a poner en la lista que se llama Patricia y va a entrar al baño de las niñas y demás. Pero si el director, la directora no son sensibles, como ocurrió en las secundarias, pues simplemente no hay manera, ¿no? Entonces, hacen falta políticas públicas que pues regulen estas situaciones. Y una de estas políticas públicas tendría que ser un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes trans en el ámbito escolar. Que no dejen el director o directora la decisión de aceptar o no aceptar, sino que establezca criterios muy claros para garantizar el derecho a la educación. Recordemos que es un derecho humano y es irrenunciable, para que se pueda ejercer en congruencia con muchos otros derechos, como el derecho a la identidad y el derecho a la libre autodeterminación, ¿no? Y en este sentido, pues hay principios que el Estado mexicano ha aceptado. Recordemos que a partir de las reformas constitucionales del 2011, los tratados internacionales firmados por México están a la par de la Constitución. Entonces, pues México tendría que aceptar y cumplir con los tratados internacionales. Y en este sentido es importante hablar de los principios de Yogyakarta, que si bien es cierto, no es un tratado como tal, sí son principios, como dice ahí, sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. O sea, son principios que se recomiendan para que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas
los adopten en sus políticas públicas. Y uno de estos principios, el número 16, establece que toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación alguna basada en su orientación, sexual, identidad de género y con el debido respeto hacia estas, ¿no? O sea, no puede, ninguna persona puede sufrir discriminación en el ámbito educativo por su orientación sexual o su identidad de género. Y señala que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Aquí está claramente el fundamento de este protocolo que tendría que, con el que tendría que contar la Secretaría de Educación. Sería una medida, una política pública que garantizara el acceso a la educación a niñas, niños y adolescentes trans, ¿no? Es importante recordar que los principios de Yogyakarta definen la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Aquí me gustaría aclarar, para que no se preste a malas interpretaciones, porque de repente por ahí también ha habido grupos muy conservadores que han atacado a las políticas incluyentes en materia de diversidad sexual, diciendo que lo que se pretende es que a los niños y niñas trans se les den hormonas, se les hagan cirugías y cualquier cantidad de barbaridades. Que obviamente, y lo digo como sexóloga, ¿no? Obviamente en la infancia las hormonas pues no solamente no son recomendadas, sino que no sirven para nada, porque todavía el cuerpo no empieza a producir las hormonas de forma natural. Entonces, esto por supuesto que no es recomendable para niños y niñas, ni mucho menos las cirugías, ¿no? Pero lo que menciona el principio de Yogyakarta, pues se refiere a personas adultas, ¿no? Que sí, pues contamos con la libertad de poder someternos a tratamientos hormonales o quirúrgicos en un momento dado. Pero lo que sí aplica es esas expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Y hay que recordar también que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece que cuando se toma una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales, lo que comúnmente conocemos como el interés superior de la niñez. Entonces, obviamente, si este niño, si esta niña tiene una identidad de género distinta a la que se le asignó, pues su interés superior es poder vivir de acuerdo con esa identidad y no con la que le asignaron en función de sus órganos sexuales con los que nació, ¿no? Habla también de la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión y el principio pro persona, que el principio pro persona quiere decir que cuando, en el caso que decíamos de los tratados internacionales y la Constitución, cuál es la normativa que genera mayores beneficios en el tema de derechos humanos para la persona, bueno, es la que se va a elegir, ¿no? A eso se refiere el principio pro persona. Y el artículo 13, inciso 3 de esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece claramente que la niña, niño o adolescente tendrá derecho a la identidad, ¿no? Y no a una identidad impuesta. Deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acorde a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Entonces, pues claro, ustedes piensan que en el caso de Patricia va a vivir en condiciones de dignidad y va a tener un desarrollo integral teniendo que fingir que es un niño cuando no lo es. Pues claro que no, por supuesto que no. Entonces, también dice esta ley que habría que fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto a la identidad propia. O sea, a cada rato, o sea, tenemos un marco normativo en donde en todo momento
está hablando de del respeto a la dignidad, a la identidad, al interés superior de la niñez. Entonces, pues en congruencia tendría que establecerse políticas que garantizaran todo esto que dice el marco normativo, ¿no? Y la misma Organización de las Naciones Unidas también habla de, pues hace la exhortación a través de los principios de Yogyakarta de este derecho a la educación y a la identidad. O sea, aquí se cruzan ambos derechos y tendrían que tomarse medidas al respecto que incluyeran primero la prevención del bullying, ¿no? Por parte no solamente de compañeras y compañeros, sino también del personal docente. O sea, que nadie, ningún estudiante gay, lesbiano, trans, sufra bullying por parte de nadie en la escuela. En el caso de niños, niñas y adolescentes trans, el uso del uniforme de acuerdo al género con el que se expresa e identifica, el uso del baño correspondiente también, todo esto es lo que tendría que contemplar este protocolo, ¿no? El uso del baño correspondiente al género con el que se expresa esta persona también. El uso del nombre elegido de acuerdo con el género con el que se expresa y se utiliza. Y como decíamos hace rato, no es tan complicado, o sea, porque dicen, es que si los documentos oficiales, sí, pero los documentos oficiales, pues solamente los maneja pues el personal administrativo, el director, la directora, para mandar a la Secretaría de Educación o lo que sea, pero los maestros, las maestras pueden tener una lista en donde, pues en lugar de Juan, diga Patricia, y a la hora de pasar estas listas a los documentos oficiales, pues se pasan a Juan, pero pues no es tan complicado, ¿no? Y usar también los pronombres, ¿no? O sea, en el caso de Patricia, pues hablarle como ella, y en el caso de un niño trans, hablarle en él, ¿no? Y como, por ejemplo, hay un protocolo semejante en Chile, y en donde dice que pues ni siquiera los maestros, las maestras tendrían que saber cuando pues es un alumno trans, una alumna trans que ingresa a una nueva escuela, pues ni siquiera maestros y maestras tendrían que saber que es trans, ¿no? O sea, solamente la directora, el director y para efectos administrativos, pero por lo demás, pues no tendría por qué haber este trato que atenta contra pues su propia identidad, ¿no? En el caso de que se dé este proceso de cambio en la misma escuela, pues se recomienda un taller de información y sensibilización, tanto para personal administrativo y de docencia, como para alumnas y alumnos, ¿no? Y yo diría que incluso padres de familia, porque pues en ocasiones son las y los padres de familia quienes dicen, pero es que como en el salón de mi hijo hay un niño que ahora es niña, y bueno, pues vamos a darles un taller para que sepan de qué se trata, ¿no? Igual, ¿no? Las credenciales y todo, bueno, pues si es una niña trans, Patricia, por ejemplo, pues en la credencial tendría que salir con su foto, pues con su cabello largo, con la expresión de género, como ella misma se reconoce, ¿no? En el caso de que se descubra la identidad trans del alumno o de la alumna, pues el caso tendría que tratarse con la mayor discreción y brindar todo el apoyo a esta persona, ¿no? Y en un momento dado poder recurrir a estos talleres que mencionábamos. Por ningún motivo se le podría impedir participar en los eventos deportivos, artísticos o culturales debido a su condición trans, ni se le podría obligar a hacerlo en la categoría de los varones o de las mujeres cuando este no sea el género con el que se identifica, ¿no? O sea, va a haber un bailable el Día de las Madres, ¿no? Y se va a bailar el jarabe tapatío. Bueno, pues si es una niña trans, pues tiene todo el derecho del mundo de bailar como china poblana, ¿no? Y no como charro, pues, o sea, aunque su acta de nacimiento diga que se llama Juan, si ya está identificándose como una niña, pues tiene el derecho de bailar como la niña que es, ¿no? O jugar fútbol en el equipo de las niñas, o cualquier otra actividad, o sea, tiene que ser tratada exactamente igual que cualquier otra niña, o en el caso de niños trans, exactamente igual que cualquier otro niño. Esto también es importante, si hubiera revisiones médicas que involucraran el aspecto del sexo biológico,
pues ahí habría dos aspectos: que el alumno o alumna no participe si no lo desea, o que se hable previamente con el médico, pues que deberá guardar discreción, ¿no? Por ejemplo, pues hay secundarias en donde pues van y se les hacen, no sé, pláticas sobre menstruación y demás. Bueno, pues si es una niña trans que obviamente pues no está menstruando, pues no tendría por qué someterse a ningún tipo de examen, ¿no? Por poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pareciera cosa menor, pero de verdad este tipo de políticas públicas, protocolos de esta naturaleza, evitarían daños irreversibles que sufren niñas, niños y adolescentes trans en las escuelas, ¿no? Como abandono escolar, intentos de suicidio. Y volvemos al tema, y esto lo digo porque yo tuve oportunidad de, no solamente de trabajar en el INE hace 2 años cuando se aplicó por primera vez este protocolo trans, sino pues como activista tuve oportunidad de estar yendo a algunas reuniones en Ciudad de México para ir puliendo el protocolo, que me parece maravilloso, me parece muy útil, porque permite a las personas trans votar en condiciones de igualdad. Bueno, pues si este protocolo trans es importante, pues un protocolo en el ámbito escolar sería muchísimo más importante. O sea, yo no conozco, y miren que conozco mucha gente trans, ando muy metida en el tema, no conozco a ninguna persona trans que se haya suicidado porque no pudo votar, ¿no? O porque en su foto tuvo que quitarse el maquillaje, ¿no? Pero sí hay niños y niñas que se suicidan por pues tener que expresarse desde el otro género, ¿no? Entonces, esto sería muy importante, ¿no? Y también, pues, una ley de identidad de género que, pues, permitiera que niñas, niños, adolescentes y que sean trans puedan modificar su documentación, porque esto también es muy importante, ¿no? Entonces, para ir cerrando, decíamos que esta ley, que ya incluso me parece ayer se aprobó en Quintana Roo, tendríamos que pues llegar a toda la República, pero también tendría que contemplar el tema de niñas, niños y adolescentes, porque hasta ahora, y esto pues muy recientemente, hace apenas unos días, que ya en el estado de Jalisco se permitió que niñas, niños y adolescentes puedan cambiar su nombre en la credencial, bueno, en el acta de nacimiento. Entonces, esto es importantísimo porque, pues ya con el acta de nacimiento modificada, pues ya no hay problema de que a Patricia le digan, es que como eres Juan, no, pues ya traigo mi acta de nacimiento, aquí dice que soy Patricia, entonces puedo usar el baño de las niñas, puedo traer la falda, puedo traer el cabello largo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es importantísimo. Entonces, pues, como bien sabemos, en la niñez y en la adolescencia es cuando se van gestando el desarrollo de las personas, y pues eso le confiere una enorme responsabilidad a, pues, por supuesto, las familias, como bien sabemos, pero también a las escuelas, que es donde se van formando estas criaturas. Entonces, si desde las escuelas estamos favoreciendo un desarrollo integral y estamos favoreciendo una expresión de género de acuerdo con la propia identidad de la persona, pues estaríamos contribuyendo a una mejor sociedad. En cambio, si seguimos tolerando y seguimos cerrando los ojos y haciéndonos de la vista gorda ante las violencias, o no solamente haciéndonos de la vista gorda, sino justificando y promoviendo, como en algunos casos desgraciadamente vimos, este tipo de violencias, pues estamos también contribuyendo a una sociedad pues cada vez más violenta, ¿no? Es importante también recordar que nadie elige cambiar o nadie elige su identidad de género, o sea, no, esto no es una moda, esto no es un capricho, esto es una realidad, ¿no? Que las personas las personas que lo vivimos, pues nos damos cuenta de lo importante que es poder
expresarnos en congruencia con quienes somos. Entonces, pues por eso estaríamos promoviendo que desde las escuelas se generaran este tipo de cambios. Bueno, pues muchísimas gracias y me imagino que estaríamos, aquí les dejo mi correo electrónico, digo, más allá de las preguntas, comentarios que nos quieran hacer, les dejo mi correo electrónico para, pues si quieren, no sé, bibliografía o ya una consulta más, con más detalle, pues con muchísimo gusto, ahí también estamos en la mejor disposición. Y lo mismo, pues a través del DIF, en este programa de integración y desarrollo social de personas LGBTI. Entonces, pues no sé, me imagino que pasaremos a preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, maestra, pues muchas gracias por compartir esta presentación. Y bueno, brevemente nos quedan unos minutos para poder hacer, como decía la maestra Lemarroy al inicio, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, desactiva su micro y hace uso de la voz, sea referencia al protocolo trans del INE o a la presentación de la maestra Silvia. Adelante. Yo quisiera tomar la palabra, si me lo permiten. Adelante, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que fíjense que bueno, tengo el honor de participar en este foro con ustedes, por supuesto como funcionaria del INE y hablando del protocolo TANS que tenemos ya activo en todo lo que tiene que ver con nuestras actividades institucionales, pero la verdad es que ahorita escuchando a la maestra, pues la verdad es que también me transformo en mi tema mamá, ¿no? En donde yo también tengo una hija y bueno, el tema del sistema escolar pues me parece súper importante toda la información que acabo de escuchar, datos estadísticos que por supuesto pues como mamá no lo sabía, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, felicidades por esta información, me parece súper importante. Y por el ámbito institucional, comentarle, en la presentación hablaban del tema de los sanitarios, por ejemplo. Bueno, el Instituto Nacional Electoral, en pro de este protocolo trans, todos los baños que tenemos dentro de nuestra institución, tanto en los módulos de atención ciudadana como en las instalaciones de las juntas distritales, tenemos ya identificado baños con una etiqueta que dice trans, ¿no? Hombres trans, mujeres trans. Esto que provoca que, bueno, pues que si nos visita en las instalaciones alguna persona de esta índole, tiene la libertad de poder entrar a los sanitarios pues que él considera o que ella considera, ¿no? De acuerdo a, sin ninguna discriminación o sin ningún impedimento por parte tanto del personal del instituto como pues todos los que participamos en este desarrollo, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que comentaba respecto al protocolo que también debería ser incorporado en las escuelas. Y bueno, además de ello, respecto al protocolo trans en los módulos de atención ciudadana, podemos hacerle el trámite a personas con esta diferencia de apariencia física y sus datos en la credencial para votar, como también a personas que ya tienen una resolución jurídica sobre el cambio de género, el cambio de sexo, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad de entregarle una credencial para votar que corresponda con su aspecto físico. Y aquí, bueno, me saco el comercial, si me lo permites, comentarle que invitamos a todas estas personas que tienen esta necesidad de actualizar su registro en el padrón respecto de su diferencia de apariencia física, tienen hasta el 10 de febrero del 2021 para poder realizarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que pues ya nos encontramos en proceso electoral, tenemos que hacer cortes a nuestra lista nominal y a nuestro padrón que van a ser utilizadas en el proceso electoral del 6 de junio del 2021. Entonces yo los exhorto a nombre del Instituto Nacional Electoral que lo antes posible acudan a nuestros módulos de atención ciudadana, actualicen su registro y bueno, tengan una identificación de acuerdo a su persona. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciada Glenny. Pues es muy enriquecedor conocer estas informaciones, estos avances en materia de los derechos políticos electorales por parte del INE. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor, desactiva su micro y tiene el uso de la palabra. ¿No? Ok, bueno, en caso de que no sea así, maestra Lemarroy tiene el uso de la voz para dar su mensaje de cierre y pues estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Si nadie tiene alguna duda o inquietud en este momento, de todas maneras, pues saben que estamos a la orden. Yo creo que contamos tanto con el psicólogo como con Silvia para comunicarnos de manera posterior por cualquier, ahora sí, inquietud que surja de momento, tanto con Glenny, que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy, en estos temas que la verdad se me hacen muy interesantes, pero también muy importantes, ¿no? Por los momentos en que se vive en la sociedad, nosotros que, bueno, estamos ahorita como funcionarios, pero que también estamos en direcciones o coordinaciones que trabajamos con maestros y maestras, que al final tenemos que pensar también de qué manera orientarlos a ellos y ver de dónde podemos obtener esos apoyos para poder orientarlos a ellos en sus trabajos con las niñas y los niños, ¿no? La verdad se me hizo muy, muy interesante que bien es cierto, dicen, cómo podemos afectar a un niño desde pequeños, ¿no? Desde pequeños cuando tienen ellos ya ciertas orientaciones y uno a veces se niega a aceptarlo y dice no, no, no y no, y pues generamos esos traumas, ¿no? Que a veces llega un momento dado y lamentablemente hay un suicidio o sufren de bullying también, ¿no? Y que de adultos pues se convierten en personas cerradas, en personas deprimidas, en personas que no se han podido realizar como cualquier otro, al final, que no se sienten felices, ¿no? Entonces, como desde pequeños, pues lamentablemente están en las manos tanto de los papás, de los familiares y de los maestros y maestras, ¿no? Entonces, pues la verdad que por eso es el tema tan importante para nosotros que estamos aquí en la Secretaría, de poder encontrar quién nos oriente, quién nos apoye en determinado momento. Pues aquí compañeros y compañeras están tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como del DIF, pues apoyándonos, dándonos informaciones, lo que ustedes necesiten en determinado momento, pues que se puedan acercar con nosotros y se les pueda orientar y apoyar. Ahora sí, cualquier maestro también del Estado, ¿no? Que necesite alguna situación. Vean que tenemos en nuestras manos, sinceramente, una vida que la definimos desde ahorita, cuando son pequeños, tanto en casa como en escuela, ¿sí? Y al final vivimos también en una sociedad en la que tenemos que mostrar esas actitudes también positivas, esos apoyos. A lo mejor algunos no tenemos hijos, pero sí podemos ayudar a lo mejor a algún sobrino o sobrina, ¿no? Entonces, tenemos mucho que hacer por esta sociedad para que haya menos discriminación, menos violencia y pues al final encontremos una paz, una tranquilidad y podamos desarrollarnos como personas, ser profesionales en lo que nosotros deseemos, ¿sí? Pues muchísimas gracias, psicólogo, muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos el día de hoy. Compañeras y compañeros de los diferentes niveles de educación primaria, coordinaciones federales y estatales que nos acompañaron el día de hoy. Nos veríamos en la siguiente sesión, que sería el siguiente mes. Espero que les haya gustado mucho el tema, ahora sí la importancia, y le compartan también a sus compañeros de oficinas, ahora sí, por qué es tan importante estos temas. Los vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión, psicólogo. Un gusto verlos a todos y a todas. Un abrazo. Quien no se haya registrado en la asistencia, por favor, regístrese y si no, repórtese.
¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Si pudieran abrir sus cámaras tantito para una foto, eso nos sería muy bien. Ahorita yo les digo, déjenme poner a todos. Eso es. Abran sus cámaras. Ahorita yo les digo, para que nos quede de evidencia el día de hoy. Muy bien, ahí van. Están abriendo otros compañeros. Los espero. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente mes. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bonito día. Ay, entonces el otro es a la... Ay, mami.